Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición Viviana San Martín. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias Lauri. Ante todo quiero agradecer enormemente a Gisela Feldman, que me hizo de coequiper, que me reemplazó en estos dos últimos encuentros. Sé que lo hizo con toda la responsabilidad que conozco que ella tiene. No escuché las clases, ya las voy a escuchar porque acabo de llegar hace apenas 7 días. Así que mil gracias, Un Gisela, placer, un por placer. ayudarme, por acompañarme. En el día de la fecha, nuestra invitada es Viviana San Martín, quien nos va a trabajar la clase del 14 y del 21 de diciembre del 66, que titulamos Un en exceso y el grupo de Klein. No estamos poniendo los números de las clases porque puede dar lugar a confusión debido a que Paidós pone una cosa, Rodríguez Ponte las tiene de otra manera porque hay más clases en Rodríguez Ponte. Bueno, entonces directamente no ponemos números sino fecha. Son estas dos clases que Vivi va a trabajar. Vivi es psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Creo haberles dicho en alguna oportunidad que AME es una nominación que se da a los analistas con recorrido suficiente que se ha leído su producción. Presenta trabajos en el Lacanoamericano, en la Lacanoamericano y en la Convergencia, y actualmente, junto con María del Carmen Meroni, coordinan un grupo de investigación sobre el síntoma y los usos del síntoma en el marco de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, Vivi, muchas gracias por aceptar la invitación, te cedo la palabra y me muteo. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, quería agradecer la invitación a Estela Maris Julián a este espacio, que bueno, me dio la oportunidad de retomar este seminario que eh, hace unos años que no trabajaba. Yo estoy trabajando actualmente más como lo que planteaba en del grupo de investigación. Estoy trabajando más las escrituras que tienen que ver con los nudos y con el síntoma. Pero bueno, me fue este retorno, digamos, a este seminario, que yo lo había trabajado hace un tiempo también en un seminario de la escuela en relación a las urgencias subjetivas. Después me acordé que había trabajado el grupo de Klein en relación a ese tema. Bueno, me permitió retomar algunas cosas y verlas desde otro punto de vista. Así que muchas gracias por la invitación, Estela. Bueno, como les dijo Estela, yo voy a trabajar lo que sería, en resumen, clases 5 y 6, por lo menos en la versión de Rodríguez Ponte, que son las del 4 de diciembre y 21 de diciembre del 66. Y bueno, y le pusieron título además, o sea que voy a recortar esos dos temas específicamente, que es qué es el uno en exceso, que plantea en esa clase, no solamente en esa clase, y el grupo de Klein, ¿no? Que son esas dos escrituras que plantea Lacan. El uno en exceso lo había presentado él en la clase 2 de este seminario, ¿no? Donde dice más cuestiones, que ya esa clase la tomó otro colega antes. Pero bueno, yo voy a retomar algunas de las cosas que dice ahí, porque para poder tener, para que se pueda entender lo que dice en esta clase, digamos, ¿no? Y hay una cuestión que me pareció interesante, que Lacan en la clase 6 hace una alusión a San Anselmo, ¿no? Que es alguien que viene del grupo, digamos, de la teología, de la religión, y cita una cuestión que me parece que está buena como introducción a esta temática, ¿no? A esta cuestión por ahí que es un poco engorrosa para nosotros los analistas, digamos, tanta lógica, ¿no? Y de cómo se articula con la clínica, ¿no? Hacer ese pasaje. Y me resultó interesante una cosa que dice San Anselmo en relación a, bueno, a Dios, ¿no? Dice que Dios exista verdaderamente, o sea, que hace ese escrito, ¿no? Al cual Lacan hace alusión en en esta segunda clase, en la clase 6, que dice lo siguiente, o sea,
San Anselmo está como discutiendo con los que desde la lógica plantean que pueden repetir todo lo que significa la existencia de Dios, pero no tienen fe, no creen, ¿no? Entonces, a él le toma el guante de eso y dice lo siguiente: una cosa es tener la idea de un objeto cualquiera y otra creer en su existencia, ¿no? Hace esa diferencia. Una cosa es tener una idea, en este caso de Dios, ¿no? Uno puede decir, recitar toda la Biblia, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es creer en su existencia. Me pareció que era como una buena introducción en relación a nuestro tema, ¿no? Que es, en definitiva, es la lógica del fantasma, pero determinada por el inconsciente, ¿no? Nuestra lógica del fantasma tiene como punto de partida el descubrimiento de Freud del inconsciente y el valor que tiene lo que Lacan llama allí el significante, ¿no? En el inconsciente. Entonces, de la misma manera uno podría decir, del inconsciente uno puede tener una idea a nivel del pensamiento, ¿no? Es decir, tener todas las definiciones de lo que es el inconsciente, de lo que dijo Freud, de lo que dijo Lacan, ¿no? Como uno por ahí hoy en día ve en Internet tantos trabajos universitarios, ¿no? Que toman la cuestión de la bibliografía, digamos, del psicoanálisis. Eso sería, uno podría tener en el plano del pensamiento una idea de ese objeto que es el nuestro, que es el inconsciente. Pero otra cosa es creer en su existencia, que eso tiene más que ver con el propio análisis, ¿no? Con la experiencia del inconsciente que uno ha hecho en su propio análisis, y después como analista, la experiencia de conducir análisis y de volver a creer en ese punto, ¿no? Que uno no se deja de sorprender cada vez cuando hace una interpretación o una intervención y produce un efecto de verdad en un sujeto. Uno se vuelve a sorprender si, bueno, creer o reventar, uno podría decir, es de otra lógica, ¿no? Es de otro orden, ¿no? La cuestión de creer en el inconsciente. Ahora, necesitamos las dos cosas, ¿no? Porque si solo nos mantenemos en la creencia del inconsciente por el propio análisis y por la experiencia clínica, pero no hacemos de eso ninguna escritura que permita alguna transmisión, uno podría decir, bueno, no tenemos ningún criterio de alguna manera de poder chequear, ¿no? Verificar, ¿no? Que esos efectos de verdad que nosotros estamos ubicando tienen que ver con el análisis, ¿no? Y además, para poder transmitir a otros también, ¿no? Y con algún rudimento de cientificidad, como planteaba Silvia Weinstein en la última clase, que, bueno, decía, bueno, esta apelación de la lógica, digamos, si bien Lacan va a hacer los pasajes necesarios al psicoanálisis que implican, digamos, de alguna manera tomar en cuenta ciertos blancos que la lógica deja de lado porque tienen que ver justamente con lo que el psicoanálisis toma, ¿no? El sujeto de la enunciación concretamente. eh, Él está apelando a la lógica porque tiene alguna pretensión de cientificidad en lo nuestro, digamos, ¿no? Que no sea solamente una experiencia singular de cada analista con su analizante, ¿no? Y nada más, ¿no? Sino que la lógica apunta a poder formalizar algo de esto que efectivamente hacemos, ¿no? Entonces, digo, me parece que en ese punto es una buena diferenciación, podríamos decir, ¿no? La cuestión de tener una idea de algo, ¿no? Lo que está en el plano del pensamiento, ¿no? Y ahí ya nos metemos en tema, ¿no? Vieron que en esta clase él toma el cogito de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces, una cosa, podríamos decir, para el psicoanálisis es tener un concepto, una idea, ¿no? En el plano del pienso, ¿no? Pero el plano de existencia es lo que vamos a poner ahí en cuestión, ¿no? Descartes va a decir, ¿se acuerdan que la lógica de Descartes tiene que ver con, desde el plano de la reflexión filosófica, él quiere tener certezas, ¿no? También es algo del orden del sentir lo que él quiere encontrar, digamos, ¿no? Quiere sentir certeza de que está pensando bien, para decirlo de alguna manera. Entonces, su método, si lo recuerdan, es poner en duda todos los saberes que él tenía previos, ¿no? Poner todo en cuestión, no sostener ningún saber, pongo todo en duda, ese es el método que plantea Descartes. Y entonces dice, ¿y qué me queda si pongo todo en duda? Lo que me queda es que estoy poniendo todo en duda, es decir, que pienso, ¿no? Entonces de ahí él
dice, bueno, de lo que tengo certeza es de que pienso. Y entonces, como pienso, hace esa articulación, podríamos decir, luego soy, entonces soy, ¿no? Bueno, eso lo va a poner en cuestión Lacan, pero no cuestión en el sentido de derribar todo lo que dice Descartes, porque él dice que sin esa formulación de Descartes no habría psicoanálisis, ¿no? Porque es, podríamos decir, la institución del yo como instancia, ¿no? Ligada al pensamiento, ¿no? Sin eso no podría haber advenido la lógica del psicoanálisis, que es subvertir la cuestión de que el pensamiento sea obra del yo, ¿no? Entonces, Lacan va a hacer una operatoria de dividir las dos cosas, podríamos decir. Pone en cuestión el ergo, ¿no? El entonces, ¿no? Esto que dice Descartes, pienso, entonces existo. Existo como yo porque yo soy el que piensa, podríamos decir que dice, ¿no? Entonces, tenemos las dos cosas. Por un lado, él lo sostiene, él dice, Lacan dice, esto es el comienzo de la ciencia moderna, ¿no? Esta operatoria primero de vaciamiento de todos los saberes anteriores, el hecho de que quede solo el acto del pensar y el hecho de que se funde un sujeto, no el del inconsciente, sino del yo, un sujeto como autor de esos pensamientos, ¿no? Como del acto de pensar. Entonces, ahí tenemos, Lacan dice, con esto empieza la ciencia, ¿no? Y después eh, puede entonces advenir el psicoanálisis poniendo en cuestión que puede haber pensamientos sin que haya un autor, ¿no? Sin que haya un yo. Pero bueno, eso es lo que él eh, va a poner en cuestión en estas clases. Una primer cuestión que me parecía interesante es que él, en realidad, en estas primeras clases está tratando de formular la lógica más bien del inconsciente, más que del fantasma, ¿no? Porque dice que eso es condición para después sí poder hablar de una lógica del fantasma. O sea que sin estas cuestiones que hoy vamos a trabajar en relación a cierta lógica del inconsciente, podríamos decir, de cómo funciona, no hay tampoco lógica del fantasma, ¿no? Esto parece una verdad de perogrullo, pero me parece importante situarlo porque, por ejemplo, yo me acuerdo en mis primeros años de empezar a atender pacientes psicóticos que había algunos psicoanalistas que planteaban, por ejemplo, que había pacientes psicóticos que tenían fantasmas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que en el sentido de que tomaban casi como el delirio, como si fuera un fantasma, como si fuera la misma cosa. Eso uno podría decir, si uno escucha, si uno lee esta cuestión a nivel riguroso, no es posible, porque si no está funcionando la lógica del inconsciente, y ahí agrego un elemento más, con su falta, ¿no? Con la falta, que es efecto de la metáfora paterna, de la institución del nombre del padre, digamos, toda esta dinámica que arma el inconsciente de una determinada manera, tampoco hay fantasma. ¿Mm? Hay, por ejemplo, delirio, ¿no? Que alguien puede decir fenoménicamente, bueno, es una relación fantaseada a la realidad, el delirio, ¿no? Está bien, pero es una forma fenoménica de decirlo. Si partimos del inconsciente, ¿no? Eh, no podríamos decir que si no hay nombre del Padre, no hay fantasma, ¿no? Si, sin nombre del Padre no hay fantasma. Bueno, entonces, voy a comenzar con el concepto del uno en más, ¿no? O del uno en exceso. En realidad Lacan había comenzado en la clase 2, como les dije, con este planteo, ¿no? En la clase 2 de este seminario, y él, digamos, lo utiliza a esta cuestión en relación del uno en más, en relación a uno de sus axiomas, digamos, que es el significante no se significa a sí mismo, ¿no? Lo habrán escuchado muchas veces, es como el ABC, digamos, ¿no? De la lógica lacaniana. ¿Y eso qué quiere decir? El significante no se significa a sí mismo. Bueno, lo que nosotros en la clínica cotidiana lo ejercemos aunque no sepamos el axioma, que es que una palabra, cuando escuchamos a un paciente, se repite, la encontramos que se repite en distintas escenas que el paciente nos cuenta, y eso nos guía a la escucha, ¿no? Y que no se significa a sí mismo quiere decir que no quiere decir siempre lo mismo, ¿no? Uno podría decir, tiene cierta,
aunque sea la misma palabra, supongamos raten, ¿no? Del hombre, de las ratas, en cada escena, ¿no? Por ejemplo, en la escena de la tortura, ¿no? En otra escena que tiene que ver con el dinero, etcétera, etcétera, organiza distintas escenas y raten, aunque sea la misma palabra repetida, no quiere decir algo en sí mismo, ¿no? Eso es lo que nosotros, él está traduciendo como con una especie de axioma, el significante no se significa a sí mismo, digamos, ¿no? No, este, sino que aunque se repita, aunque sea la misma palabra, eh, no, no quiere decir en sí mismo nada. Si no sería, en sí mismo sería que sea un signo, ¿no? Que signo es lo que quiere decir algo para alguien, ¿no? Entonces nosotros decimos, en la paranoia interpreta las cosas de una manera única, ¿no? Por ejemplo, si esa persona está tomando un café en tal bar, quiere decir que me está siguiendo y es un signo, ¿no? Es un signo para esa persona. Eso es lo contrario de que sea un significante, ¿no? Un significante justamente es equívoco, ¿no? Puede ser me sigue, puede ser es de la KGB, como se decía antes, un poco antiguo a mí, mi ejemplo, o anda tras mío, ¿no? En un sentido sexual. Puede ser las dos cosas. Ahora, si es un signo, no. Entonces, que el significante no se significa a sí mismo es, podríamos decir, la base de lo que él va a plantear como el uno en más. Vamos a ver qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque no es tan obvio. Eh, para eso me voy a servir un poco del grafo del deseo, que ustedes seguramente lo conocen bien. ¿Ahí se ve bien? Eh, ah, ahí, un poquito más lejos, un poquito más cerca tuyo. Perfecto, perfecto, Ahí, ahí, ahí. ahí. Bueno, les recuerdo, ¿no? Disculpen mi primitivismo de usar papelitos. Pero bueno, ya voy a aprender esta nueva lógica. Bueno, entonces, tenemos el piso de abajo del grafo, ¿no? Y tenemos el piso de arriba, ¿no? Que es una escritura también, una escritura lógica, ¿no? Que hace Lacan, coetánea de este seminario, ¿no? Porque los escritos de Lacan se publican en este mismo año, 1966, donde está la subversión del sujeto, donde presenta este grafo, ¿no? O sea que son de la misma época. Entonces, ¿qué tenemos acá en el grafo? El piso de abajo, podríamos decir, es, él dice el significado del otro y el otro, ¿no? El otro con mayúscula, ¿no? Lo que en los primeros seminarios llamaba el tesoro de los significantes, ¿no? Algo que podría parecer el conjunto de los significantes como signos, ¿no? Pero también lo podemos pensar como todo lo que se dice en una sesión, ¿no? En el sentido de los dichos, ¿no? Todo lo que allí se expresa y que se dirige a un otro que le va a dar significado, digamos, a eso, por ejemplo, que el analizante nos dirige, nos cuenta, ¿no? Nos cuenta creyendo que él es dueño de lo que nos está contando, ¿no? Como dicen los pacientes, estuve pensando que voy a trabajar tal cosa, tal otra, ¿no? Como en la dimensión más consciente. Entonces, eh, la lógica podríamos decir, en este piso, ¿no? Es el piso donde los dichos se dirigen a un otro que sanciona un sentido respecto de eso que escuchó, ¿no? Eso pasa en cualquier conversación, ¿no? Entonces, si el piso de arriba sí es el que se va a desdoblar o el que se va a inaugurar con lo que es toda la dimensión del inconsciente, ¿no? Entonces ahí ya el otro, ¿no? De este lado, Lacan va a ubicar algo que ya tiene que ver con nuestro campo, con la pulsión, ¿no? Esta fórmula del sujeto barrado Losange de la D, es decir, de la demanda, es la fórmula de la pulsión, es decir, ya estamos en el plano de lo que determina, podríamos decir, al inconsciente, y de este lado va a escribir significante de la falta en el otro, ¿no? Es decir, una S mayúscula y entre paréntesis un A barrado. Acá ven que el A está barrado, en cambio acá abajo no está barrado, ¿no? ¿Y él qué va a decir?
en esta clase 5. Va a decir que lo que él llama el uno en más es este significante en tanto lo barra a este otro, ¿no? Es como una producción ese significante. No sería un significante que tenemos que ir a buscar en la historia del sujeto, ¿no? Un significante escondido, sino que es algo que se produce y que deja en falta esto que acá parecía completo, ¿no? Esa es la lógica, podríamos decir, que es la lógica de cualquier emergencia inconsciente, ¿no? Y también la lógica de la interpretación, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien que nos consulta por un síntoma, ¿no? O algo que se va construyendo como síntoma en lo que el paciente cuenta, ¿no? Por ejemplo, el síntoma lo ubicaríamos acá, en eso que el paciente nos habla aparentemente de su padecimiento y nosotros le vamos dando, lo vamos alojando a ese padecimiento y le vamos devolviendo cosas que van construyendo, bueno, de qué se trataría eso de lo que padece, que por ahí no es exactamente lo mismo que lo que dijo cuando llegó, ¿no? Por ejemplo, una paciente que plantea que queda construido en el análisis que su síntoma no viene hacia el principio, ¿no? Pero que su síntoma es algo así como que le cuesta usar los títulos que tiene de su profesión, que los tiene muchos, en lugares, ocupar lugares como de cierta referencia, para decirlo de alguna manera, en su profesión. No puede ser de ninguna parroquia de su profesión, ¿no? Lo cual la deja siempre en un lugar por debajo de sus posibilidades, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que aparece como padecimiento es que es una paciente muy enojona. Viene a las sesiones a putear gente, digamos, tiene bronca, ¿no? Tiene bronca porque siempre está en una posición de encontrar, digamos, donde los que tienen la manija sostienen una impostura total. Sería ese su texto siempre, ¿no? En lo que me va contando en todas las escenas. Y yo siempre marcándole que ella tiene tanta bronca porque le cuesta a ella ocupar esos lugares, ¿no? Más allá de que todo lo que dice es muy inteligente, suele tener razón, ¿no? Sobre la corrupción del otro, el acomodo del otro para ocupar. Todo lo que dice es cierto, como decía Freud de Dora, todo lo que usted me dice es cierto, ¿no? Pero el tema es que esa bronca, por momentos es bronca, por momentos es depresión, ¿no? Es que qué le pasa a ella, que no sabemos qué le pasa a ella, que no puede asumir ciertos lugares, ¿no? Para los cuales está preparada, ¿no? Entonces, hay una sesión donde ella viene y me cuenta que pudo ir a un congreso, cosa que le cuesta un montón, porque ya ir a un congreso es ser de algún lado, aunque sea, aunque no abra la boca, digamos, ¿no? Y dice que se reencontró con sus profesores de la universidad, que se sintió que ella era de ahí, ¿no? Que ella tenía que ver con esos profesores, ¿no? Como que... Entonces yo le digo algo, yo creyendo que estoy diciendo algo como un chiste, ¿no? Le digo, claro, esos que viste eran de tu parroquia, no eran de Rusia, le digo yo, diciendo Rusia como quien dice otro planeta. Y ella, eso toca, eso que digo yo como aparentemente casual, de Rusia, dice, ojo, que puede ser que yo sea de Rusia. Y entonces ahí se abre el otro piso, podemos decir, del grafo. Les cuento que era una paciente que era muy difícil que hablara de cualquier cosa de su historia. Si hablaba de su familia, hablaba de la misma manera que les estoy diciendo, denunciando que son un desastre, ¿no? Que mejor ni ir a visitarlos, ¿no? Como en la misma posición de crítica, podríamos decir, ¿no? Pero cuando yo digo, no eran de Rusia, me empieza a contar toda una historia de la familia, ¿no? De la inmigración, como por primera vez que le da... Bueno, ¿y qué aparece ahí? Que en esta historia de la inmigración había muchos papeles truchos, ¿no? Se repetía eso en 4 generaciones. En el primero que vino, que fraguó papeles, ¿no? Como era usual para poder entrar al país. En la otra generación se fraguó un embarazo, ¿no? Se anotó un chico
en otra generación había alguien que ejercía una profesión sin tener el título. Bueno, esto se empieza como a decir, claro, y ahí empieza a tener sentido por qué estaba siempre en la posición de denunciar que todo es una impostura y que entonces yo no voy a pertenecer a ningún lado porque todo es una gran mentira, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso que le pasaba no tenía que ver, podríamos decir, con la realidad, aunque sí tenía que ver con la realidad porque todo lo que denunciaba era cierto, sino con esto, digamos, que tiene más que ver con sus otros, ¿no? Y que en ese acto de empezar a poner, aparece la barra del otro, ¿no? Se entiende que acá estaba sin barrar porque esos otros que esa persona denunciaba no le dejaban lugar, ¿no? Podríamos decir, gobiernan los impostores y no le dejan lugar a los que realmente estudiaron, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esa era su postura. Es decir, un sufrimiento atroz de no tener lugar, más allá de que ejercía su profesión, pero no en todas sus posibilidades, digamos, ¿no? Al abrir ese otro piso, ¿no? Del grafo y aparecer, eso barra al otro, podríamos decir. Hace aparecer la dimensión del inconsciente, la dimensión de los ancestros, la cuestión de cómo su respuesta fantasmática tenía que ver con esos otros. ¿Se entiende eso? ¿No? Y ahí pongo fantasma, ¿no? Fantasmática porque ya era una construcción de esta persona, ¿no? De decir, yo no pienso ser un trucho, para decirlo de alguna manera, ¿no? Como todos los que ocupan lugares de poder. Este, pero bueno, se quedaba fuera de muchas cosas que estaba en condiciones de ocupar, digamos, ¿no? Entonces, y la insatisfacción venía porque ahí hay un deseo también, ¿no? Había un deseo de querer ocupar esos lugares, por eso tanta bronca, podríamos decir, ¿no? Tanta bronca con los otros. Entonces, yo diría, en este ejemplo, que lo que yo creí que era un chiste, tuvo un efecto de interpretación, ¿no? Ese ruso, ¿no? Ese ruso es una palabra de otro orden, ¿no? Ya ahí, ¿no? No es. Yo la dije creyendo que era de acá, ¿no? Que era como del sentido, ¿no? Pero a esta persona la tocó acá, ¿no? Tanto, o sea, quizás yo a nivel inconsciente podía deducir del apellido, ¿no? Que podría tener alguna ascendencia de ese tipo, para decirlo de alguna manera, pero nunca había hablado ella de eso, ¿no? Siempre cerraba el tema, no, mi familia, ¿no? Como que no quería saber nada. Entonces, significante en más sería, no es un significante en sí mismo, sino que es una forma de nombrar una función lógica, ¿no? Cuando podríamos decir, aparece acá algo que en el lugar del otro sin barrar, ¿no? Aparece algo que Lacan llama algo que podría parecer un universo de discurso. ¿Qué es un universo de discurso? Algo que se cierra, ¿no? Por eso digo, no hace falta pensar en el universo, sino simplemente con algo que es dicho en una sesión. Hay veces que no se abre nada en una sesión, por más que uno lo intenta, ¿no? Entonces acá en este universo de discurso que era, bueno, esta vez me pasó algo diferente, me reencontré con alguna gente y me sentí que por ahí yo soy de ese palo, ¿no? Cosa que ella, bueno, era novedoso a lo que siempre le venía pasando, ¿no? Había ya ahí como, pero podría haber quedado ahí, ¿no? Simplemente en que le pasó algo diferente, digamos, esta vez, de tanto hablar de, como me dice esta persona, como vos me decís siempre, que yo no me autorizo, no uso los papeles, digamos, ¿no? Pero al aparecer, digamos, este significante que apareció de esta manera, que produjo, digamos, eran de tu parroquia, no eran de Rusia, y ahí Rusia le pega en otro lado, digamos, ese Rusia funcionó como un significante más, es decir, como algo que viniendo del significado del otro, podríamos decir, ¿no? De lo que el otro escucha, abrió, digamos, una función que podríamos decir funcionó como interpretación, es decir, como efecto de verdad. ¿Por qué? Porque abrió toda esa línea asociativa que no estaba. ¿Se entiende eso? No estaba toda esa dimensión. Podríamos decir que otros pacientes directamente empiezan hablando de los padres, ¿no? No, de lo que pasa. No, acá no, acá había una cerrazón con ese tema, ¿no? Entonces,
por eso me parece que cuando él dice esto que funciona acá como otro, ¿no? Como otro sin barrar, abajo, en el piso de abajo, en el piso de los dichos, eh, también, digamos, si nosotros lo manejamos con cuando efectivamente aparece algo del orden del inconsciente o de la interpretación, ¿no? Que toca al sujeto y produce un efecto sobre este otro, que en realidad es el mismo, estamos desplegando esto simplemente para los fines de hacer una escritura, ¿no? Entonces decimos, en el momento en que se cierra, ¿no? Esa escritura, la escritura es lo que estamos tratando de formalizar, eso es la escritura, ¿no? Decimos, este otro se cierra y entonces aparece un significante en más que lo barra, que lo deja queda como en más porque queda fuera, ¿no? Es como ese ruso no es de la misma categoría, ¿no? Que todo lo que venía diciendo, por todo lo que abrió, ¿no? Que es la dimensión de su historia que hasta ahora no aparecía, ¿no? De su historia y de esos fallos en lo simbólico, para decirlo de alguna manera. Eh, pero, eh, entonces, ahí el significante funciona también como metáfora, ¿no? Porque ahí Russo en lo que abrió alude a su linaje y no a lo que yo lo dije, que era lo contrario, era como, para mí era como el sentido de lo más extranjero, ¿no? Como signo, para mí ruso era lo más extranjero, es decir, lo que no es de tu parroquia. Y para esta persona le resonó como al revés, ¿no? Como lo propio, lo del linaje. Entonces, me parece que en ese punto, bueno, ahí en lo que estamos trabajando está toda esta cuestión que Lacan está formulando lógicamente. El significante no se significa a sí mismo, es eso, que ruso no quiere decir lo mismo para mí cuando lo dije que cuando él lo escuchó, ¿no? Cuando esta persona lo escuchó, ¿no? Y lo que le abrió, aunque es la misma palabra, ¿no? Este, eh, el uno en exceso es esa producción, ¿no? Esa producción que abrió y que dejó en falta lo que se venía diciendo, ¿no? Y también a los otros, porque uno podría decir, en su síntoma, los otros estaban sin barrar. Quiero decir, él, esa persona, tenía un padecimiento respecto de lo que le tocó en suerte ¿no? Tenía una respuesta, ¿no? Fantasmática, que es, yo no voy a ser eh, una persona trucha, para decirlo de alguna manera, pero comandaba, digamos, toda esta legalidad que lo aplastaba, ¿no? Que lo aplastaba. Entonces aparece como toda esa dimensión que también tiene que ver con que está funcionando la metáfora, ¿no? Eso mismo es esa sustitución de un ruso por otro, podríamos decir, eso es el funcionamiento de la metáfora, ¿no? Que ruso puede querer decir tanto lo más extranjero que hay como lo más familiar. ¿No? Eso es lo contrario de lo que decíamos antes de la paranoia como signo, que es me persigue y me persigue siempre quiere decir lo mismo, ¿no? No puede derivar a otras cosas, sobre todo en el punto donde hay certeza. Entonces, vamos a algunas fórmulas ahora que primero yo quería que lo clinicáramos un poco, ¿no? Para que no suene tan este, solamente formalizado, que es este uno en exceso, ¿no? Eh, Además, otra cosa que me olvidé de puntuar, el yo, ¿no? Que lo ubicamos acá, ¿vieron? Como dependiente, ¿no? En este intercambio entre el otro y el significado del otro, el que escucha, aparece el yo. El yo no puede conectar directamente con el fantasma ni con el deseo. Necesariamente necesitamos este dispositivo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nadie escucha directamente, porque no son significaciones. Se entiende que no es que acá hay significaciones reprimidas, para decirlo de alguna manera, en el sentido de una sintaxis que estaría reprimida. Es la emergencia de un significante cumpliendo una función, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo que trabajaba Safwan, este,
que a su vez trabajaba un caso de un analista de la escuela inglesa, que el analista se hacía la siguiente pregunta. Tenía una paciente que no quería ver la realidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo el tiempo le intervenía, le decía, pero usted no quiere ver la realidad en las distintas escenas que le mostraba. Y eso no habría ningún piso para arriba, no disparaba la asociación, simplemente la defensa, simplemente se defendía la paciente. Hasta que un día el analista, ya harto, le dice, y bueno, el ciego no le teme a las serpientes. Y eso, ese dicho, eso sí la tocó a la paciente y le hizo asociar algo que abrió algo que podríamos decir, no me acuerdo ahora el caso cómo era, pero sí abrió el piso de arriba, el piso asociativo, ¿no? La dimensión más del inconsciente. Y el analista, que era de otra escuela, decía, ¿por qué si a nivel de la significación es lo mismo decir usted no quiere ver la realidad que decir el ciego no le tema a las serpientes? ¿Por qué en un caso funcionó como intervención, como interpretación y el otro no? ¿No? Esa es la pregunta que plantea, que como pregunta es interesante. Safwan lo que dice es que el ciego no le teme a las serpientes es una metáfora, es un dicho, ¿no? Es decir, que hay algo de la intervención que tiene que ver también con la forma en que está hecha más que con la significación. El efecto, la significación, entonces va a ser un efecto. Uno puede decir, recién tuvo efecto de significación cuando le dijo el ciego no le teme a la serpiente. Entonces, San Juan, ¿qué dice? Dice algo muy interesante, que es la metáfora es un formato que puede tocar al sujeto. ¿Por qué? Porque le deja libertad. La metáfora tiene eso, que si yo quiero escucho y si no quiero no escucho, ¿no? En cambio, cuando es muy directa la intervención, como usted no quiere ver la realidad, como que va a parar más al super yo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es interesante el ejemplo porque muestra que ese piso de arriba, ¿no? No son significaciones reprimidas, ¿no? Sino que es una forma hay letras, digamos, que por ahí no están articuladas, pero que se pueden articular, pero en un modo de funcionamiento, podríamos decir, ¿no? Y que lo que él va a llamar el uno en más tiene que ver con esta función, podríamos decir, que es muy difícil de decir, porque no es decir, encontré el uno en más, era tal palabra, porque no es tal palabra, es tal palabra en este funcionamiento, ¿no? Cuando cumple esa función lógica de descompletar lo que aparecía como completo, como universo de discurso, ¿no? Que puede ser algo que el paciente contó este, sin que haya ninguna emergencia inconsciente, digamos, ¿no? Como hay muchas sesiones que son así, ¿no? Por eso Lacan va a empezar a hablar acá de efecto de verdad, y no tanto de verdad del síntoma como él trabajaba antes, ¿no? Que la verdad la ubicaba más en el síntoma como lo reprimido, sino como un efecto que se produce cuando algo de esta lógica se pone en juego, ¿no? La lógica metafórica, ¿no? Que el significante más opera, descompletando al otro, ¿no? Poniéndolo en falta, ¿no? Un otro que aparecía cerrado, ¿no? Contingentemente, podríamos decir, ¿no? Muchas veces nuestras... y en eso sí sirve como una lógica para la escucha, ¿no? Uno escucha un paciente y escucha, bueno, acá el otro está sin barrar, aunque sea neurótico, ¿no? Fantasmáticamente. Acá hay una intervención. En tu caso también descompleta el analista. Claro. Claro, sí, sí, porque fue totalmente en falta a mí. Yo pensé que le estaba haciendo un chiste, ¿no? El efecto la interpretación fue bien efecto, ¿no? No fue tanto esto de a veces que se escucha, ahora voy y le hago una interpretación como algo muy inconsciente, ¿no? Muy deliberado, muy del yo, del analista en este caso, ¿no? Sino que, este, bueno, entonces, un poco la cuestión del significante en más que él va a plantear en esta clase, ¿no? Parte de esto de
el significante no podía significarse a sí mismo, que el punto de lo que él quiere poner en cuestión es el yo soy yo, ¿no? Que lo escuchamos tanto en la clínica, en los pacientes, como en la filosofía, podemos decir. Uno le diría a Descartes, ¿qué quiere decir? Pienso, luego yo existo. ¿Qué es yo? Uno le diría, y él diría yo soy yo. De eso no lo pongo en duda, digamos, ¿no? Entonces, pero Lacan dice desde el psicoanálisis sí lo ponemos en duda y tiene que ver con, para poder ubicar la posición de lo que nosotros llamamos el sujeto, hay que apelar a cuestiones que tienen que ver con la estructura, ¿no? Con el pensamiento o con el yo, ¿no? Y ahí es que él va a apelar a la matemática. En realidad, más que apelar, gracias al texto que acá está nombrado en la clase de Lacan, que es sobre el concepto de estructura en matemática, de Marc Barbudt. En realidad, si uno lee el texto de Barbudt, ¿no? Gracias Estela por mandármelo, queda claro que que en realidad tomó un guante Lacan, ¿no? Porque es una oferta que Barbudt hace a las ciencias sociales de que usen a las matemáticas porque pueden servir para más cosas que la matemática solamente, ¿no? Entonces, Lacan como que toma ese guante y toma esto que en matemáticas se llama grupo de Klein. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no es fácil formalizar esto que estamos diciendo, dar una escritura a esto que estamos diciendo, que es tan dinámico en el sentido de que cuestiona, digamos, todo lo que tiene que ver, por un lado, con la lógica, ¿no? Porque la lógica parte de dejar de lado el sujeto de la enunciación, si no se despelota toda la lógica, ¿no? Para empezar, la cartesiana. Entonces él toma esto del grupo de Klein, que es un concepto que usa la matemática, porque, digamos, Barbudt ofrece, dice, esta forma de plantear las cosas como grupo, que quiere decir poder armar, eh, uno podría decir, diagramas, ¿no? Acá se los hice, ¿no? Lo toma Lacan. Entonces dice, bueno, el grupo de Klein, ¿qué característica tiene? Bueno, lo que puso en distintos colores son operaciones, ¿no? Para empezar, tiene una estructura de red, que eso le interesó a Lacan, que, ¿no? Como decía la vez pasada Silvia Weinstein, la estructura de red tiene que ver con el significante, ¿no? Con la estructura del significante. Entonces dijo, esto me puede servir, ¿no? Una estructura de red que nosotros descubrimos que hay puntos de repetición privilegiados, ¿no? Eso descubrimos en la clínica. Entonces él dice, ¿cómo me puedo servir con el grupo de Klein, que es un diagrama que presenta relaciones o operaciones, podríamos decir, entre sus elementos, ¿no? Acá les puse como una cosa muy, muy simple, ¿no? Como los elementos son cuadrado y redondel, es decir, forma y color, negro y blanco, ¿no? Y cada vértice con alguna de esos atributos, ¿no? Cuadrado blanco, cuadrado negro, redondel blanco, redondel negro. Y en los mismos colores, ¿no? Arriba y abajo, se grafican operaciones. No importa cuáles son. En principio estoy presentando el grupo de Klein, que es lo primero que él hace en esta clase. Después piensen que este grupo de Klein, él lo va a seguir trabajando todo el seminario y todo el seminario del acto también. O sea que le va a dar bastante frutos. Por ahora yo se los voy a introducir nada más, porque después la próxima clase también lo va a tomar la próxima disertante. Pero digamos, esto que está en distintos colores sería que acá y acá va la misma operación, ¿no? Lo que tiene los mismos colores es la misma operación, acá y acá, y acá y acá, ¿no? En este caso, operación le podríamos llamar cambia color, cambia forma, ¿no? Y plantear si es el inverso o el opuesto, esas serían las operaciones. Y acá sería el producto, ¿no? Pero digamos, le sirve porque es una estructura de red en la cual se pueden poner 3 operaciones, ¿no? Eso es lo que él toma del grupo de Klein, no son más que 3. Bueno, les adelanto un poco para dónde va. Él después va a ubicar como operaciones lo que ya tiene que ver con nuestro campo, es decir, con lo que ocurre, con lo que buscamos en un análisis,
va a usar este grupo de Klein para ubicar la alienación, ¿no? Lo que llama la operación alienación, la operación verdad y la operación transferencia, que va a ser la de la diagonal, ¿no? Les tiro nada más para dónde va con todo esto, ¿no? Pero no es algo que diga en esta clase. Pero digo, para que empiecen a hacer algún tipo sí, de vislumbrar para qué horizonte va todo esto, ¿no? Pero implica ya algunos cambios, ¿no? Algunos, digamos, que empieza a llamarle operación a cosas que antes no le llamaba operación. Por ejemplo, la operación verdad la llama operación, antes no era así, no se llamaba operación verdad, ¿no? Acá sí. Operación alienación también, ¿no? En el seminario 11 no la llamaba operación, hablaba de alienación y separación. En cambio acá lo va a llamar como una operación que creo yo incluye la separación, ¿no? Y después lo va a usar para ver cuáles serían la transferencia, digamos, cuál sería la operatoria que se tiene que dar en la transferencia para que el acto analítico se cumpla, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para ese lado va con esto del grupo de Klein, pero eso lo va a terminar de definir en el seminario del acto. ¿Mm? Acá recién empieza, ¿no? Bueno, pero él, ¿con qué empieza? Empieza con usar el cogito cartesiano y aplicarle la operación de la negación, ¿no? Al yo pienso, luego existo, ¿no? Lo va a negar, ¿no? ¿Por qué? Digamos, podríamos decir, Lacan como primera operación que hace es que no le cree a Descartes en el ergo, porque es psicoanalista, no le cree, ¿no? Yo pienso, ergo existo, o yo existo, bueno, pone en cuestión ese ergo, digamos, ¿no? Si es un luego, la consecuencia, digamos, la implicación. Dice, ¿no? Alguien puede pensar y existir, o no pensar y existir, ¿no? Porque empieza a jugar con las negaciones, ¿no? No lo pone ya como una holofrase, ¿no? Como para Descartes él había llegado como a un axioma casi, ¿no? Podríamos decir. Luego de hacer esa operación de poner en duda todos los saberes, no duda de qué piensa y porque piensa es. Entonces, para él llegó a algo. En cambio, Lacan arranca y dice, ¿y ergo por qué? ¿No? Si hay pensamientos inconscientes, puede haber pensamiento sin que el autor sea el yo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, por eso se autoriza a aplicarle las negaciones que vienen de la lógica. ¿Mm? Estoy buscando a ver dónde lo empieza a hacer. Este, bueno, entonces empieza con este ego sum, ego existo, ¿no? Entonces empieza a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, eh, dicho de otro modo, solo importando, esto es en la clase 5, ¿no? Solo importando saber que si yo soy es verdadero, no habría ningún inconveniente para que ese yo pienso sea falso, por ejemplo. Una forma a la que le aplica la falsación de la lógica, ¿no? Piénsenlo un poco, ¿no? Podría ser, supongamos, que yo soy verdadero y que yo me crea que pienso y no pienso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una forma de aplicarle la negación. Entonces ahí sería, soy es verdadero y pienso es falso. En tanto implicación, es posible eso. Otra, se dice, ¿no? Como la implicación material que habló la vez pasada Silvia Weinstein, no exige más que una cosa, que la conclusión sea verdadera, ¿no? Eso es lógica, ¿no? En lógica explica eso, que se puede partir de una premisa falsa y que la conclusión sea verdadera. Eso en lógica, ¿no? Lacan va a decir que para él la implicación material sería la consecuencia de un enunciado, ¿no? De una enunciación. Lo va a retrabajar como consecuencia a la implicación material.
y como consecuencia de qué? De una determinada enunciación. ¿Mm? Entonces, solamente así podríamos decir, hay un efecto de verdad, ¿no? En el sentido del psicoanálisis. Estoy buscando algunos subrayados de la clase. Bueno, dice que él lo que va a hacer con el cogito es utilizarlo, ¿no? Para lo que nos sirve. Eh, entonces, a nivel de la escritura, esto cómo se escribe cuando uno niega, ¿no? Con la barra arriba, ¿no? Por ejemplo, que es lo que él hace acá. Por ejemplo, le pongo una barra a la A y a la B, que puede ser pienso o existo, ¿no? Y eso ya es la escritura de la negación. Entonces, ¿cómo lo falsea? Dice, partimos de Descartes, yo pienso, entonces yo soy. Entonces, podría ser, con su puesta en falso, yo pienso y yo no soy. Por ejemplo, otra transformación sería posible, yo no pienso o yo soy. Y después la que él va a proponer, que es o yo no pienso o yo no soy. Esa es la que él va a decir nos va a servir ya para pasar a otro tipo de escritura, ¿no? Podríamos decir, el pienso luego existo estaba en el piso de abajo, ¿no? Del grafo. Ahora va a pasar al piso de arriba y va a cambiar de escritura. Va a pasar al diagrama, a este diagrama que saca del grupo de Klein, que es, digamos, con esa, podríamos decir, disyunción, ¿no? O yo no pienso o yo no soy, ¿no? Entonces se va a preguntar qué tipo de disyunción es esta, ¿no? O yo no soy o yo no pienso, ¿no? Eso inaugura él como pregunta. Entonces, él termina la clase 5 planteando esa pregunta, diciendo, quiero cuestionar, en esta cuestión de aplicando de la negación, o no pienso o no soy, otro problema más, que es de qué tipo de Bell se trata, de qué tipo de disyunción, porque hay varios, ¿no? ¿Se acuerdan de la bolsa o la vida que él planteaba en el seminario 11? La libertad o la muerte, ¿no? Hay distintos tipos de, ¿no? La bolsa de la vida es, si elijo la bolsa, pierdo las dos, ¿no? La libertad o la muerte, si elijo la libertad, tengo las dos, pero no tengo más vida, digamos. Bueno, en lógica se puede empezar, entonces él quiere preguntarse eso porque, y eso va a desembocar, y cuál es, les digo también, no es lo que va a trabajar en la clase que sigue, pero para dónde va con estas preguntas, que es la alienación del sujeto al campo del otro, qué tipo de alienación es, qué tipo de respuesta posible yo tengo a que nací en el campo del otro, me tocaron las marcas que me tocaron, ¿no? En esta paciente, lo ruso y lo trucho, para decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿qué, qué disyuntivos me presenta eso, ¿no? Va a ir a parar a algo que él llama elección forzada, ¿no? Elección forzada. Así lo va a llamar. Pero bueno, me estoy adelantando mucho, porque él termina la clase 5 diciendo esto, que va a interrogar en el yo no pienso o yo no soy qué tipo de Bell se trata, y además va a afirmar algo que este es el punto de partida de una lógica del fantasma, ¿no? Entonces, que el fantasma parte de esta lógica. ¿Mm? Bueno, dije cosas muy, muy generales porque ustedes lo van a seguir trabajando, esto de del grupo de Klein. Bueno, yo aunque es un poquito antes dejaría ahí porque me interesaría como conversar para ver qué escucharon ustedes y por ahí ustedes me hacen acordar si me olvidé de algo. Bueno, gracias, Vivi. Muy, muy linda la clase, muy lindo, muy claro. Ay, Eh, sí, yo quisiera preguntar. sí, espera un Estela, yo segundito que hay quisiera. dos. Ah, Un bueno, segundito, Estela.
Hay dos Sí. en el chat. Estela Maidat dice, usa de Morgan para negar. Sí. Y Fernando de Barros, leo, no conocía para nada el grupo de Klein. Muchas gracias. No conozco todavía el seminario 14, lo estamos empezando a transitar. ¿Lacan lo ha trabajado, se debe referir al grupo de Klein, en algún otro seminario o escrito? Algo contestó Vivi. ¿Es contemporáneo a las figuras topológicas? Ahora Vivi te contestará. Hay un libro de Miller donde él trabaja bastante bien alienación y separación. Creo que se llama Signos del Goce, comenta. Ujú. Y Eduardo Olivares dice, no me quedó muy claro el esquema del grupo de Klein. Bueno, sería genial que te quedara claro la primera vez que lo trabajamos. Sería como del imposible. ¿Y cómo funciona de manera clínica? Bueno, tenemos que cursar el seminario. Pero Claro, bueno, claro, Vivi, si querés decir algo de estos claro. comentarios, ¿querés aclarar algo antes de darle la Sí, palabra a Estela? sí. No, lo del grupo de Klein lo toma acá, digamos, me parece que toma ese guante, digamos, que Barbuth le tira a las ciencias sociales, que dice, bueno, el concepto de estructura de matemática y de grupo puede servir para muchas cosas, por ejemplo, Levi-Strauss también lo usa, ¿no? Cuando por ejemplo, estudia una comunidad y dice, bueno, podemos estudiar a los hijos de, ¿no? Los hijos de Pérez de tal ciudad, los hijos de Guterman, veo ahí Guterman, de tal otra ciudad, y combina los Guterman y los Pérez de tal ciudad y los Guterman y los Pérez de tal otra, ¿no? Es la misma lógica que, digamos, dice, esa lógica me permite plantear relaciones entre esos vértices, que los ubico en ese diagrama, en esos 4 puntos, y pensar relaciones. Ahora estamos viendo como la carcasa nada más, ¿no? Yo les adelantaba un seminario después, que es el del acto del psicoanálisis, para qué lo va a usar en psicoanálisis, pero recién ahora empieza como a construirlo, y también él lo está como construyendo en ese momento. No, no, Estoy de hecho, empezando a pensar, el claro. interludio ese que él dice que no va a seguir dando la clase, la clase 6, ¿no? Que me tocó a mí, dice que no la va a dar porque todavía no tiene maduro el tema, ¿no? Entonces lo frena ahí y dice que le tiene que dar más vueltas al tema del grupo de Klein. Por eso, por ahora diríamos, es eso, es una estructura lógica que permite establecer en una red de relaciones 3 operaciones. Por ahora dijo eso nada más, ¿no? Y que lo va a empezar a usar, les adelanto más adelante, para hablar de la operación verdad, operación alienación, y el eje de la transferencia como aquello que se logra en un análisis. Pero eso recién en el seminario que sigue. Ustedes recién están viendo cómo introduce el tema, digamos, ¿no? Y Sí, respecto a alienación y separación, hay una diferencia entre la alienación y separación del seminario 11, que sería Sí. más como el punto de entrada del sujeto en el campo del otro, ¿no? Lo que dice en el seminario 11, y acá más bien la operación alienación incluiría la separación, digamos, está incluida, ¿no? No Ah, es que la deja de claro. lado, ¿no? Estela, Bueno, Estela iba a Vivi, decir algo, sí. te quiero agradecer, Vivi, tu claridad como siempre y el hecho que siempre también apelás a la clínica. Pero en la clase 6 él habla de inconsciente y ello, y habla del sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación como el vacío, como en la lógica de los grupos, ¿viste? El conjunto vacío, y me Ujú. parece que relaciona el sujeto de la enunciación con el conjunto vacío. ¿Es así lo que yo entendí? Claro, porque digamos el conjunto vacío dentro como representante del sujeto, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que el vacío, siguiendo la lógica de Frege, el vacío se cuenta como uno en la cadena Sí. significante, pero en tanto, digamos, tiene que ver con contar la falta, ¿no? Ese es el lugar del sujeto, y en la teoría de conjuntos podemos pensarlo como conjunto vacío, sí. Pero digo, sí, tiene la cuestión del ello y del inconsciente, también le va a servir esto que está planteando él en el grupo de Klein para diferenciarlo bien, digamos, ¿no? Vieron que los pacientes cuando uno dice, cuando más dicen yo soy tal cosa, más están alienados
como objeto del otro, en eso que se creen más piolas, digamos. Ese es el punto por eso él va a decir el punto de identificación al objeto, ¿no? Y que hay algún movimiento cuando se inscribe algo del no soy, ¿no? Uno Claro. podría decir, ese movimiento en el análisis es importante, ¿no? Cuando alguien puede, digamos, dejar caer esa identificación al objeto, ¿no? Entonces, eso se traduciría como no soy eso, ¿no? No soy eso, ¿no? Por eso el ello ubicado ahí, Ah, por el lado este, claro. ¿no? Como el punto donde se sale de ese lugar de objeto. Y si no soy, sería, ¿no? Soy eso, ¿no? Soy esa rata de mamá, diría el hombre de las ratas. Donde él se Claro, cree más vivo, de yo, ¿no? Yo soy el que, el que se casa con la hija de Freud por dinero, digamos, ¿no? Por tantas florines, tantas ratas, etcétera, etcétera. Donde más se afirma como yo, como ego, es el punto de máxima alienación, podríamos decir, al objeto, ¿no? claro, Entonces, la lógica por eso va a poner la cuestión del no soy del lado de, digamos, de cierta separación del lugar del objeto, ¿no? Y del claro. ello. Pero por otro lado no hay sujeto cuando está en esa posición, ¿no? Bien, Liliana, si desmuteás, Sí, perdón. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Viviana, muy clara tu exposición. No, creo que la respuesta que diste con posterioridad medio me aclara, porque en un momento vos decís que la alienación del sujeto en el campo del otro, habría que ver qué tipo de alienación es, ¿sí? Y que en este punto de partida de la lógica, depende de qué tipo de alienación se va a dar o no la lógica del fantasma, ¿no? A partir de acá. Ahora, vos decís que en este momento él lo trabaja de manera diferente al seminario 11, donde ahí sí habla de alienación y separación. Digo, Ujú. tiene que ver con eso. Claro, como dos. Ahí es como que explicita, me parece que en el seminario 11 es como que explicita cómo el sujeto entra en el campo del otro, ¿no? Bueno, Y acá ahí, está usando la operación alienación, eso ya está dado, podríamos decir, porque la va a usar para hablar de, digamos, de las operaciones que se dan en un análisis. Entonces, la alienación implica no solamente por la lógica que estamos diciendo, ¿no? Como el significante no se significa a sí mismo y está el uno en exceso, cuando hay alienación a los significantes del otro, está la posibilidad de poner a jugar el uno en exceso. Y eso descompleta al otro. Eso es la separación, claro, sí, sí, sí ¿no? está. Y de acuerdo a lo que comentaba Estela, quiere decir que cuando que es importante dejar caer esa identificación al objeto. Digo, en Ujú. el caso, en el no soy, ¿no? En el caso de que quede esta identificación ligada al objeto, tiene que ver con el ello. Creo que eso es lo que Exacto, plantea. exacto. Perfecto, muchísimas Y por gracias. eso donde ello estaba, ¿no? El Claro, sujeto debe advenir, ¿no? Que es la transformación que hace Lacan de la frase freudiana o como fue traducida, donde el yo debe desalojar al ello. Ese no es el yo, ¿no? Que sería como creer que hay una conexión directa entre el yo y el ello. Eso no es posible, no hay conexión directa, ¿no? Esto que veíamos en el grafo. No se puede conectar de acá a acá, ¿no? claro, No hay manera, sería nada más algo propio de los pensamientos, ¿no? Pero no del sujeto. Entonces, necesitamos este dispositivo, podríamos decir, para tocar algo de lo que tiene que ver con el ello, ¿no? Entonces, la lógica que él dice es con la lógica del significante, ¿no? Así sí se puede tocar algo del goce. claro. Perfecto. Bárbaro, Viviana, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por la en el pregunta. chat tenemos a Cristina Toro que dice que no le quedó claro cómo aplica la disyunción a la fórmula de Descartes y después tenemos a Laura Guterman. No sé si querés decir algo a Cristina. No me quedó claro cómo aplica la disyunción a la fórmula de Descartes. ¿Eso es lo que escribió? O si estás, si podés sacar el estar muteada y aclarás un poquito más, Cristina. Sí, ¿Estás sí. ahí? ¿Qué tal, Acá, Liliana? Cristina. Muchísimas gracias, por supuesto, antes que todo. Excelente.
tu presentación, pero bueno, en el ergo sería pienso, luego soy, ¿m? Como una consecuencia, ¿no es cierto? ¿M? Claro. Entonces, ¿cómo hace el movimiento Lacan para decir, o podríamos decir, pienso y entonces soy, y conjunción, pero esta disyunción, ¿cómo pasa el o una cosa o la otra? Mm. Ese momento no me quedó claro en tu presentación y en la lectura, ahora que me doy cuenta tampoco. Claro, claro. Sí, él lo que está utilizando es lo que llama en lógica falsearlo, ¿no? Falsearlo que Mm, es como ponerlo a prueba, ¿no? ujú, Eh, por eso utiliza todas esas opciones, digamos, podría ser y pienso y existo, o pienso o existo, ¿no? Como que son pruebas que está haciendo para ver si eso se sostiene. Él termina diciéndole que nos sirve para el psicoanálisis, es decir, o no pienso o no soy, ¿no? Porque después le va a ujú, hacer todo este desarrollo, digamos, en relación al ello, al ajá, inconsciente que estamos diciendo, pero son pruebas que está haciendo, no está aplicando las operaciones y por eso leía esas opciones que él daba, ¿no? Así que podría ser la conjunción, son como, primero, es como una manera de descongelar el ergo, digamos, ¿no? La frase de Descartes, de como jugar con eso, pero me parece que lo que queda es esa última cuestión que es la que nos va a servir a nosotros, digamos, ¿no? La cuestión de negar y de ese vel, digamos, que es una cosa o la otra, ¿no? Las dos no, ujú. pero que nosotros necesitamos esa alternancia, podríamos decir. No es que es una elección que nos quedamos con una cosa y con la otra no, ¿no? Sino O que sea, es apelando a la falsación lógica, va exacto, pasando por todos hasta llegar a eso que sería el invento de él, porque exacto, lo que nos sirve a nosotros, digamos, ¿no? A los lógicos no creo que les sirva. O no es la negación misma de pensar, digamos, ¿no? Este, pero para nosotros quiere decir otra cosa, no pienso, ¿no? Quiere Ujú. decir Sí, soy el objeto, de ¿no? acuerdo, muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Laura, si te desmuteás. Sí, ahí estoy. Hola, Viviana. Hola, ¿qué tal? Clarísimo tu relato de la clínica. Eh, en lo que intentaré preguntarte, seguramente que me van a quedar en el tintero mucho. El grupo de Klein es complicado, ¿no? Ujú, Seguirle su lógica, porque ahí donde pescamos que entendemos, inmediatamente parece que no escapa. entendemos. Así va siendo un análisis, ¿no? En esto primero que vos mencionaste, que citaste a San Anselmo y la Sí. religiosidad respecto de San Anselmo, seguido de eso vos mencionaste creer en la existencia del inconsciente, creer o reventar. Ujú, Y a mí en parte me hace un poco de ruido meter en el psicoanálisis el creer ujú, en varios aspectos, ¿no? Inclusive en la formación nuestra de lectura, eh, respecto de esto, de creer, porque me parece que por ahí puede tocar o codearse con algo de la religiosidad. En esto mismo que vos presentaste, en cuanto al sujeto que se presenta en el yo soy, y ujú, creo que yo soy, ¿no? ujú, Eh, porque ahí también se pone en juego la negación, ¿no? De ujú, eso a avanzar en un análisis para justamente romper con ese yo soy que lo deja al sujeto en un estado sufriente, pareciendo consciente o no. ujú. Pero bueno, ¿cómo lo pensás esta cuestión misma de creer? ¿Cómo lo podemos tomar? Sí. Claro, hay un punto que sí que el psicoanálisis iría como, habría diferencia obviamente con la religión en el punto de la creencia, digamos, ¿no? La creencia en Dios, pero también la creencia tiene que ver con la división subjetiva, ¿no?
digamos, la creencia también tiene que ver con creer en el otro, en llamar al otro, ¿no? Uno podría decir, la creencia también funciona en la transferencia. Se entiende que el final de esa transferencia implica que algo de lo que se creía en ese inicio de la transferencia caiga, digamos, ¿no? Pero es una ficción necesaria, podríamos decir, ¿no? Sin eso es la paranoia, porque el que no cree en nada es el paranoico, el que es, acá lo llama increencia, la increencia del paranoico. ¿Vieron cuando se han tenido algún paciente que es paranoico? ¿Vieron que es de que confía de todo? ¿No? De lo que uno le cobra, ¿no? De lo que si atendió el portero eléctrico, porque todo se refiere a algo que sería alguna maldad hacia él, ¿no? Esa cuestión de que cualquier cosa que uno haga eh, no puede querer decir otra cosa que ese signo de goce que representa para él, es lo que Lacan también le llama increencia, ¿no? O sea que la creencia es un resorte más allá de la religión, que la religión hace uso también de ese resorte del sujeto, es un resorte del sujeto, ¿no? Y también en la creencia, también en el sentido de haber experimentado, ¿no? En ese sentido, digo, la cuestión del inconsciente es distinto haber experimentado, digamos, los efectos de un análisis y del inconsciente en relación a los síntomas que solamente haberlo leído, ¿no? Me refería más bien a esa cuestión experiencial, digamos, ¿no? Que hace Claro, falta también. claro, porque el paciente, el analizante, el sujeto llega en esa creencia de ser ese, hasta que Sí, entra en todo sí, ese tiene esa sí, movimiento convicción, de ¿no? creía. También. Claro, sí, convicción. Ya cuando es creencia, vieron, la creencia tiene una cosa más con la duda, ¿no? Uno dice, ¿vas a venir tal día? Creo. Uno contesta, y creo que no estoy muy seguro, digamos, ¿no? La que, pues Sí, Lacan a la creencia no la destituye, digamos, la pone ahí como un resorte de la subjetividad, justamente, ¿no? De que como no estoy muy seguro, creo, sería, ¿no? Incluso es muy sí, sí, ateo en eso, porque dice, a Dios le damos nosotros lo que necesita, creer. O sea, como te digo, que la existencia por nosotros creemos, digamos, ¿no? Lo que le hace falta a Dios es lo que nosotros creemos, ¿no? Le damos que es creer en Él, y así le damos existencia. Entonces, por ahí la convicción es distinta, ¿no? La convicción de ser algo para el otro, esa es la que estás aludiendo vos, más bien, más que con la creencia que implica cierta duda, ¿no? sí. Este, ¿no? Como el mismo religioso San Anselmo, ¿no? Escribe sobre, es una creencia, cree en Dios, pero dice, se puede tener el concepto, pero no sentirlo, digamos, ¿no? No Claro, tener fe. religiosamente creyendo. Claro, claro, claro. Pero, Aquí, digamos, aunque el acto del analista apunte a cierta caída de la religión del padre, podríamos decir, o del otro también, ¿no? Del otro que En sostiene el esa creencia. fantasma, toda esa dimensión, para el síntoma, para el sujeto supuesto saber, ¿no? Para el inconsciente, para el creer que el síntoma quiere decir algo, también ahí funciona la creencia, Claro. ¿no? Ujú. acá Vivi se dio Ok. un diálogo interesante, después voy a Candela Abuelo, donde Estela dice, me pareció que el creer era esa frase hecha y el creer es que el inconsciente se escucha en un fallido, por ejemplo. Ujú, Cristina Toro, además la creencia es estructural, los psicoanalistas creemos en el inconsciente. ujú. Candelero, es de estructura y el trabajo del análisis tiene que hacerlo caer. Y Ujú. Estela continúa con, me pareció que el creer era esa frase hecha y el creer es que el inconsciente se escucha en un fallido, salvo el creo en Dios todopoderoso del rezo. No sé Claro, si... pero ahí tiene como otro estatuto de la palabra en el rezo, ¿no? Mm, Nosotros también podemos caer en el rezo, podemos caer en el significante, no se significa a sí mismo, no hay absolutamente. relación sexual, también podría ser un rezo, ¿no? No, este, el tema es, bueno, cómo lo gradamos, ¿no? Cómo lo convertimos en pregunta o lo igualamos con la clínica. Y Candela, me resulta interesante que ese mismo día, en la noche que él refiere, que estará en Radio Bruselas, sigue trabajando sobre esto del o no soy o no pienso, a partir de una pregunta del entrevistador que le consulta sobre el inconsciente.
como si fuera esa entrevista como un apéndice anexo de esta propia clase. Ujú. Puede ser Un comentario. un comentario, está bueno. También quería decir respecto de lo que Fernando, que me parece que es la primera vez que viene a este espacio, Sí. en este espacio los disertantes invitados no son invitados a dar una clase magistral sobre algo, sino que estamos acompañando, vamos a decirlo así, a Lacan en la lectura de sus seminarios. Esto arrancó con el seminario 4 hace 100 años atrás, estamos en el 14. Estamos en el 14 y cada invitado tiene una o dos clases, depende, que tiene que tratar de articular, tratar de ver qué es lo que cree que Lacan quiso transmitir ahí, cómo lo puede articular con la clínica, y van todos de la mano, o sea, la clase de Vivi va de la mano con la anterior y con la que sigue, o sea que en una clase es imposible que puedan tener todo claro, y menos el grupo de Klein. Claro. Y así todo recorriendo el seminario 14 y el 15, no sé si queda claro, porque el tema no es que quede claro, sino que se abran preguntas, que esto pueda llevar a Además que después diferentes... puedan volver al texto de otra manera y que el texto les diga más cosas, digamos, ¿no? En la lectura. Absolutamente. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno, Candela, ¿querés decir algo? Sí, si te desmuteás, ahí está. Te escuchamos, Candela. Estás muteada, parece, ¿eh? No, está desmuteada, pero no se escucha. Por Yo ahí te tenés diría, bajo el Cande, que, micrófono. claro, que te saques los auriculares. Ah, Ahora sí. Bien, ampliaba esto del comentario porque vio que cada uno hace la lectura y puntúa en diferentes lugares, ¿no? Y esto lo de Bruselas, porque él comienza diciendo que va a estar en Radio Bruselas esa noche, que algunos no lo van a poder escuchar. Entonces yo busqué en internet a ver si estaba, hay una versión en francés, entonces con ayuda de esto de los traductores, empecé a traducirla, por eso era que continuó esa entrevista a partir de esa misma noche hablando de esto. Y esto del o no soy o no pienso, a partir de una de la entrevista que, en una de las preguntas que le hace el entrevistador sobre el inconsciente, él comienza, le preguntan, bueno, ¿qué piensas sobre el inconsciente? Y él ahí ingresa con el tema del parletre, con el tema del lenguaje, e introduciendo esto de Descartes. Así que bueno, voy a seguir desgrabándola. Te abrió una punta ahí, buenísimo. Me quedé ahí. Inclusive le comienzan preguntando sobre, bueno, cuál es su posición con respecto a Freud y a la sociedad francesa, hace su crítica a Ana Freud y demás, así empieza esa entrevista, así que la voy a seguir traduciendo porque me parece que puede ser como lo leí, ¿no? Como un anexo de ese mismo día. ¿Qué tenía él ahí? Sí. Dando vueltas. Sí, tal cual. Bueno, Vivi, si querés hacer algún comentario final, acá Candelero dice, el rezo por el discurso universitario va del lado del pensamiento. Bueno, no sé Del lado si del querés. mango, claro, del amo, del discurso del amo. Exacto. Claro. Sí, es interesante, ¿no? Porque en esta época que en Internet está todo el psicoanálisis adentro, en términos de saber, ¿no? En términos de conceptos, me parece que es importante volver a este punto bueno, de ver de dónde partimos nosotros, ¿no? Que es de la clínica, del análisis, de la experiencia del inconsciente, que no es sin eso, digamos, ¿no? Sino lo otro, sí, solamente es un saber más, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, está bien. Yo, bueno, sí. nada, estoy Dale, tomada dale. como tengo que hablar la semana que viene eh, sobre Hiroshima Mon Amour, Ajá. La película. cuando él dice, claro, no sabes nada de Hiroshima, ella le dice todo lo que sabe y él le dice, no sabes nada de Hiroshima, bueno, ¿a qué se refiere con esto? Nada, me Ujú. llevó porque estoy tomada por la presentación. Bueno, Vivi, lindísimo. Habilitamos los micrófonos para darle un aplauso a Viviana. Es la primera vez que Vivi nos acompaña. Muchas gracias. Muchas No gracias. va a ser la única porque Eso, seguramente... que no sea la única. No. Excelente. Seguramente para el 15, el seminario 15 me refiero,
alguna clase te No va tocará. a seguir persiguiendo el grupo de Klein. Exacto, el grupo de Klein. Bueno, Bueno, gracias bueno, Vivi muchas por gracias. estar. Muchas Les gracias a todos. cuento, en Gracias. 15 días, va a ser Amalia Casó, que de la Escuela Froy Lacan de La Plata, la que va a disertar sobre la siguiente clase, que es la del 11 de enero del 67, que titulamos De Descartes al grupo de Klein. O sea que Ajá. seguimos con el O sea grupo que de Klein. sigue. Seguimos con... O sea que esto va a salir para que nos podamos inscribir. Sí, Va a salir el no sé, formulario, a ver, espera. porque no Lauri, estaba. Lauri, ¿por qué no contás Sí. cómo se escriben acá? Sí, No sé. seguramente por lo general se publica en Instagram el flyer con el formulario para que puedan inscribirse y yo el día anterior a la tarde o el mismo día por la mañana mando por mail el link de Zoom. De todas maneras, el link la reunión es recurrente, con lo cual el link es el mismo, digo en caso de que no les llegue. Si no, me pueden escribir por WhatsApp a Centro 2 al teléfono de Secretaría Académica. Esto es Gracias, Y va a fantástico, ser, Lauri, y porque va a si ser los guardan el viernes, link, si guardan va a el ser link, los ya pueden. viernes, sí, pero va a ser Siempre los los viernes a las viernes, 3 de la tarde. es cada 15 días, siempre los viernes a las 3. En 15 días terminamos por este año, pero todo Ah, el otro año, el 2025, vamos a seguir con el seminario 14. ajá. O sea, lo vamos a Muchas terminar en gracias. noviembre del año que viene. Gracias al chao. Centro 2. Me Bueno, tengo que muy ir. bien. Chao. Nos Bueno, vemos. Chao a Chau Gracias todos. a a todas. todos. Muchas Gracias. gracias. saludos. Chao, chao. Chau, chau, hasta luego. Chao, Gracias. gracias.